¿Qué ¿Qué onda, tal? Teddy? ¿Cómo Vamos a estás? platicar de la diabetes hoy y su biodescodificación. Vuelves a hacer preguntas difíciles. ¿Sabes? Yo creo que lo difícil de una enfermedad es cuando no la empiezas a tratar y de repente la dejas en manos de terceros y no te haces responsable. Mira, yo creo que dentro de todas las enfermedades que he tratado en 25 años como terapeuta, las más complicadas son el asma ¿Asma? y diabetes. Pero en el orden de complicadas, la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades más complejas que existen. Física y emocional. Física, mental y emocional. Desde las tres formas, tanto de vivir la persona con diabetes, asumirla, como de tratar. Porque el paciente diabético es difícil de tratar en sí. Ahora, yo te puedo hablar de la diabetes. Diabetes hay para hacer un tratado de diabetes nada más. Por lo Vámonos tanto, por encimita vámonos por porque va a encimita. ser video corto. Te decía que la diabetes es una de las enfermedades más complejas que hay y que es muy difícil de asumir tanto por el paciente como por el terapeuta por las características que tiene. Y que si hoy nos vamos a ir, porque esto da para un tratado, por cosas muy simples, has de saber que existe algo que por allá por los años 80 le llamaron constelaciones cerebrales. ¿Y qué cosa es constelaciones cerebrales? Ocurren conflictos, cada vez que hay un conflicto aparece un proceso inflamatorio aquí en el cerebro y ese proceso inflamatorio está de acuerdo con un órgano. Bueno, una constelación es cuando hay varios procesos inflamatorios que ocupan los dos hemisferios cerebrales. Esto pasa en las constelaciones. Hay constelaciones que se llaman constelaciones diabéticas. Y entonces ya no solamente la enfermedad está en presencia del cuerpo, sino que también la enfermedad está en presencia de la mente. Es decir, no solamente ya la repercusión de la diabetes fue a nivel de tus órganos internos, como es el páncreas, sino que hay también un trastorno mental emocional que está acompañándolo uno al otro. Entonces, es como una línea muy delgada de por dónde empezar a trabajar. Ahora, sintéticamente, la diabetes tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la glucosa, el azúcar que ingerimos a través de los carbohidratos y cómo llega a la sangre. Tiene que ver con la insulina, que es la hormona que se fabrica en el páncreas y que es la encargada de hacer que ésta entre a la célula, pero tiene que ver mucho con el lenguaje y la comunicación también. Por lo tanto, voy a empezar ahora por la comunicación. La palabra diabetes fue descrita en el siglo V a.C. por Aristóteles y él decía que era una isla entre dos aguas. Es decir, se encontraba aislada la persona diabética. La persona diabética en realidad se aísla. Es una persona que, si bien puede ser amorosa, le cuesta mucho trabajo recibir amor. Por otro lado, y ahí te di la primera concepción, la palabra diabetes viene de estar aislado. O sea, yo dejo salir, yo en mi isla dejo salir, doy amor, pero convivo, no dejo entrar. Pero no dejo entrar. Aunque aparentemente parezca que dejo que entren. Pero no dejo entrar. Y así mismo está el azúcar, el dulzor de la vida, está en el torrente sanguíneo, pero no entra a la célula. Por lo tanto, la célula está aislada del dulzor. La encargada de que no esté aislada es la insulina. Insulina viene de ínsula, de isla. Y se forma en los islotes del páncreas. Por lo tanto, hay una relación simbólico real en relación a cómo se manifiesta la enfermedad y cómo se vive. Por lo tanto, está tipo 1 y tipo 2. Tipo 2 es aquella persona que la controla con dieta y con alimentación. Por lo tanto, a esta persona le falta el dulzor, pero esta persona le falta el dulzor a la vida porque se siente dividida. Sin embargo, está el tipo 1
que es la que no tiene la insulina y tiene que inyectarse insulina, y esta persona sí está separada y dividida completamente. Y uno de los, ya te dije, te hablé del primer conflicto, que es le falta el dulzor a la vida, y una de sus principales características es encuentras historias familiares de forma real o de forma simbólica con casas separadas, ya sea la casa real o lo que simbólicamente signifique para esta persona casa. Son separaciones de casa, separaciones familiares. Ahora, depende del tipo, puede vivirse con aversión al frío o no. Y las relaciones, ¿cómo es el amor? ¿El amor es frío? No, es calientito. Es cálido. Por lo tanto, si hay aversión al frío, lo que hay es pues mucha falta de amor. Si además estas relaciones fueron un poco agresivas, entonces aparece el asco. Y es cuando estos pacientes que hacen hipoglicemia, después que salen de hipoglicemia, sienten asco y no pueden comer nada. O que tienen hambre pero comen un poquito y no pueden seguir comiendo más porque le da asco. Porque entonces son relaciones frías y que dan asco. Okay. ¿Qué pasa con la diabetes que se hereda generación tras generación? Digo, entiendo que influye la parte de los hábitos alimenticios. Es que muchas veces se heredan los conflictos, se heredan también las creencias, las normas, y por supuesto se hereda la forma de comer. Sí. ¿Qué pasa si por ejemplo, digamos, mi mamá tiene diabetes, por ejemplo, y si ella resolviera ese conflicto emocional, que a lo mejor está a nivel, sí, de hábitos, pero también a lo mejor a nivel de algún conflicto de separación en su árbol genealógico, no lo sé, ¿qué pasa con las generaciones venideras? Yo la heredaría, mis hermanos, mira, en realidad hijos. se hereda muy poco. Ajá. En realidad heredar, como heredar, pero ya esto es tela para otra plática, se hereda muy poco. Pero si tú resuelves el conflicto, seguro no va a pasar a la siguiente generación. El conflicto se frena y no pasa. Ahora, ¿por qué la diabetes? Sobre todo la diabetes en México, por los problemas familiares que hay en México. Como comentabas, es este conflicto de separación, que a veces estamos en la misma casa o en el mismo empleo a fuerzas, o sea, no estoy a gusto ahí. No estoy a gusto, me siento, Ajá. mis relaciones son Sí, frías. me quedo porque necesito el sueldo, me quedo porque pobres de mis hijos, me quedo porque no tengo a dónde vivir, me quedo... Pero emocionalmente ya estoy separado de él. Exactamente, mi emoción está en otro lado. Cuando yo empiezo a tratar pacientes con diabetes, yo no estoy buscando curar la diabetes. Yo estoy buscando que se controle la relación que esta persona tiene con el azúcar en relación a la insulina. Es decir, lo que estoy buscando es que bajen los niveles de azúcar en sangre. Y por ahí empiezo a trabajar la biodescodificación. Yo creo que es interesante y es inteligente, si voy a atender a un diabético, no pensar en la enfermedad, Claro. pensar en la necesidad biológica y en la necesidad emocional que tiene, y a través de eso buscar el conflicto para solucionarlo. Si hacemos esto, estamos muy cerca de solucionar la enfermedad. Te digo, es una de las enfermedades más complejas, más difíciles de tratar hoy, que he conocido en 25 años de trabajo. Las personas sí empiezan a controlar su glicemia, empiezan a sentirse mejor, y también empiezan a asumir la responsabilidad que tienen para sus hijos y cambiar su vida. Al final, sanarse, curarse, no es quitar un síntoma, sino es cambiar.